Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al quinto episodio del Arte del SEO. Hoy tengo la suerte de compartir esta hora de entrevista con una persona con la que he tenido también la suerte de trabajar mano a mano. Ella es Ana Sanz, que actualmente está como como CRO Manager en Publicis Group. Y nada, anteriormente también ha estado en el mundo del SEO y ahora trabaja conjuntamente con equipos dedicados a ello. Y bueno, por eso y por muchas cosas más, quería que esta entrevista sucediese en un momento o en otro. Así que nada, bienvenida Ana. Muchas gracias, Fran, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí y lo mismo que has dicho, también un placer haber trabajado contigo ya en dos empresas y Ujú. nada, mil gracias por invitarme. Pues nada, vamos a hablar un poco de cómo se puede aplicar el CRO, ¿no? Que yo creo que todavía no es muy conocido para ciertas personas dentro del mundo del marketing y cómo lo podemos sobre todo ligar al SEO, ya que bueno, la mayoría de la audiencia que hay en este podcast pues está enfocada en SEO y seguro que les va a interesar mucho que nos digas tips y bueno, nos des sobre todo consejos para llevar a cabo estrategias de CRO más SEO o SEO más CRO, ¿no? Antes que nada, Perfecto. para quien no te conozca, ¿no? Y que, bueno, ahora más o menos te estén poniendo cara, pero no te conozca y no conozca un poco tu carrera, la típica pregunta que siempre hago es ¿quién es Ana Sanz? Y nada, cuéntanos un poco sobre ti. Vale, bueno, pues realmente yo hice publicidad y relaciones públicas y cuando salí tenía bastante claro que quería hacer o algo relacionado con creatividad o algo relacionado con estrategia. Porque realmente tuve la suerte de que en la Universidad de Valladolid, que es donde yo estudié, pues los profesores te transmitían bastante vocación. Así que bueno, cuando salí de la universidad empecé a buscar algo donde pudiera tocar todos los palos y empecé realmente un poco en todo, en marketing digital como amplio y aterricé en SEO, que en principio fue lo que más me llamó la atención, porque sí que es verdad que el mundo de la creatividad a mí me pareció muy complicado meter la cabeza si no eres como la mejor, que en mi caso no lo era, así que me llamó la atención SEO y empecé en mi primer cliente, que era una cadena de restaurantes, como haciendo el SEO local. Y Ujú. este fue un poco mi inicio. Muy bien, muy bien. Y ya que ahora, bueno, estás más metida en esta parte de CRO, bueno, u optimización de la tasa de conversión, ¿no? Que es un poco la traducción de las siglas. Cuéntanos un poco en qué momento decides dedicarte al CRO o ir más, qué te llevó hacia ese mundo y qué es lo que más te apasiona de este campo. Vale, pues realmente fue cuando aterricé un poco en Selectra, que es la empresa para mí donde empezó todo, donde me han formado en todo, que yo entré allí de SEO, realmente eran los inicios y la persona con la que yo más me llevaba, que trabajaba en data, y al final pues su trabajo era un poco como preguntarme a mí que pues imagínate qué había pasado un poco con las llamadas, con los leads y estas cosas que a mí me empezaron a llamar la atención. En plan, claro, lo que escribimos realmente como SEO, o por lo menos me pasaba a mí que la principal preocupación era que posicionara y estas cosas que al final se convierten en un reto, ¿no? Como salir como las primeras posiciones de la SERP Ujú. y luego pues gracias a esta persona me empecé a un poco a picar de decir, vale, ¿cómo es posible que esta URL o el artículo que posiciona también no genere llamadas o no genere esas conversiones a negocio? Ujú. Entonces, pues me dieron la oportunidad realmente en Selectra de empezar a investigar un poco sobre esto, de qué pasaba si moviendo un CTA o cambiando el color de un botón y al principio haciendo estrategias que ni siquiera yo llamaba CRO, sino Ujú. que eran en sí optimizar la tasa de conversión, pero no en sí como el puesto de CRO, pues me dieron la oportunidad, me formaron para ello
y empecé trabajando justo también en Selectra, llevando la parte de telecomunicaciones Ujú, qué de bueno. CEP. Buenísimo. Vamos, que desde esta etapa, digamos que ya combinabas directamente lo que prácticamente de lo que vamos a hablar a lo largo de la entrevista, ¿no? Que son estrategias de SEO más CRO, ¿no? Digamos que de alguna manera te empieza también a llamar la atención esa parte de, pues, más de negocio, digamos, que aunque en SEO está, pero creo que en la parte de CRO prácticamente es el KPI principal, ¿no? Las ventas. En SEO sabemos que hay más. Pero bueno, yo creo que aquí ya empezabas con ello, ¿no? Justo. Ujú. Totalmente. Pues nada, ahora cambiando un poco más o menos hacia la conexión entre el SEO y la parte de CRO, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se relacionan las dos disciplinas, tanto SEO como CRO, en una estrategia digital? Porque entiendo que has trabajado también en estrategias que tienen un montón de campos, ¿no? Ya sea paid media, tienen la parte de UX, UI, también está CRO, etcétera. ¿Y crees que sí son áreas que se deberían trabajar siempre de la mano? Que aquí creo que vamos a estar de acuerdo y podemos comentar. Sí, claro. Evidentemente, creo que siempre hay que trabajar el SEO con el CRO, obviamente. No creo que exista de otra forma. Sí que es verdad que hay ciertas marcas que pues porque ya son muy conocidas o porque no trabajan directamente el SEO, pues en este punto no estén tanto de acuerdo, pero sí que es verdad que lo primero, no existe un CRO sin una base buena de SEO, o sea, de nada te vale trabajar esta parte de conversiones si no estás bien posicionado en Google, y esto nos ha pasado con muchos clientes que al final no entienden muy bien qué pasa cuando aterriza a ciertos usuarios porque al final tienen tráfico, pero si sus visitas no son de calidad, estas visitas no van a convertir porque no entiende el usuario el objetivo final de negocio, y esto pasa bastante. Entonces sí que es verdad que obviamente tiene todo el sentido del mundo o sea, empezar el SEO y luego trabajar el CRO, pero primero con una base buena de SEO, porque si no, si te pones a trabajar el CRO no va a valer de nada en un principio. Buen punto importante. ¿Crees que bueno, más que imprescindible, deberías tener una base más o menos sólida de SEO para poder hacer CRO? ¿O crees que, por ejemplo, con una base de analítica ya podrías hacer CRO sin hacer SEO? ¿O crees que simplemente te beneficia saber SEO? O sea, yo creo que te beneficia, porque muchísima gente que conozco que se dedica a esto no sabe SEO y es súper buena. A mí Ujú, personalmente me ha ayudado porque sí que es verdad que o sea, yo creo que la base de la que partes es diferente, o por lo menos la primera auditoría que haces, yo sigo basándome mucho en SEO, ¿sabes? Yo al final me baso en, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de la web entera, pues me meto en plataformas de búsqueda de palabras clave o, pues no sé, SEMrush o Href o cualquiera de estas, y ujú. miro por qué palabras posiciona, porque muchas veces el problema está aquí, ¿verdad? Como que ha Eso habido es. como un problema o de canibalización, o de que tú esperas que se genere una venta donde no se está generando precisamente por esto, porque igual se canibalizan dos URLs, y esto a nivel de CRO me ayuda un poco a levantar la mano y decir que quizá no es tanto un problema de CRO, sino que quizás es un problema de SEO, y por eso no Ujú. se generan ventas o no se deja el lead en la página, porque hay un problema en la intención de búsqueda del usuario y donde aterriza. Entonces, a mí personalmente, mi experiencia, creo que te da un push saber SEO y luego hacer CRO. Y es más, ahora mismo que yo trabajo de la mano en mi empresa ahora mismo con una chica que también esto le está ayudando a ella también a hacer como estrategias desde otro punto de vista. Ya te digo que al final Ujú, cada uno pues tendrá una base que puede ser, como tú has dicho, analítica, o puede ser una base de UX, y ujú. seguro que es igual de útil. Que por ejemplo yo la Claro. base de UX también en este punto no la tengo tanto, y yo me baso más en SEO y analítica. Claro, porque aquí es súper importante lo que comentas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres incrementar esa tasa de conversión por parte de los usuarios, pero no te llegan una cantidad suficiente de usuarios, es muy complicado. Y si esa cantidad de usuarios no te llegan, seguramente es que dependerá o bien de la parte de paid o bien de la parte de SEO, ¿no? Igual la estrategia SEO no está bien montada y la parte de paid no, con lo cual luego hacer experimentos también con un número muy limitado de usuarios va a ser muy complicado, creo, ¿no? Justo. Vale. Y nada, uniéndolo justo con lo que comentamos a la siguiente pregunta, que es un poco
¿cuáles son los puntos en común que ves entre SEO y CRO y dónde crees que más o menos uno puede potenciar a otro? ¿Cuáles son los que dirías? Yo creo que como punto principal en común, creo que es el objetivo del negocio en sí, de la web. Que al final todos vamos a lo mismo, aunque sí que es verdad que el objetivo principal de SEO es atraer al usuario y conseguir que la web posicione. Al final, el objetivo, por ejemplo, en este caso en CRO es que la web, o sea, es que el usuario se quede, o sea, convertirlo en un cliente potencial. Entonces, al final creo que las dos disciplinas comparten un mismo objetivo y Ujú. simplemente hay que hacer que trabajen juntas para que este usuario que consigues atraer se convierta en el objetivo final de negocio. Al final es que no existe, yo creo que una cosa sin la otra, que también ahora mismo SEO está súper enfocado a objetivos, yo también Ujú. creo, o por lo menos en Publicis, porque al final sí que es verdad que ya se entiende que el cliente o el negocio siempre te va a pedir un paso más, que es pues que el usuario se quede, o que haga una llamada, o que haga una venta, etcétera. Ujú. Totalmente. De hecho, recientemente, bueno, he conocido también a personas que justo decían de haber perdido clientes por esa fase de no conversión, ¿no? Porque habían incrementado todas las visitas, bueno, visitas o sesiones o clics y usuarios por la parte de SEO, pero el cliente no estaba contento con las transacciones orgánicas, con lo cual era un claro problema de no haber hecho también una estrategia SEO más CRO, también a veces por las limitaciones, ¿no? del propio cliente, pero bueno, sí. Esto pasa mucho al final porque también es que en sí SEO, o sea, en sí, o por lo menos mi punto de vista, es que tampoco debería como trabajar igual esta parte, o no es que se tenga que fijar a priori, por eso es un poco, yo creo que lo que te lleva a empezar a fijarte como en por qué las transacciones no suben si las visitas sí, tú estás haciendo un buen trabajo, ¿sabes? O sea, tú estás haciendo un buen trabajo a nivel de posicionamiento, de contenido de calidad y de repente no te convierte. Entonces, realmente sí que es verdad que yo creo que por eso el SEO al final derivará o te Sí. hará aprender de alguna manera o a trabajar con el CRO o a ofrecer tú mismo como esta disciplina, ¿no? Porque al final sí Ujú. que es verdad que nosotros también nos encontramos ese punto que es como por qué no se llegan a unos ingresos o por qué no se alcanzan unos objetivos si en SEO las visitas no paran de crecer y tú lo estás haciendo bien. Entonces, Claro. eso a veces no, o sea, escapa de las funciones del SEO en sí, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues sí, sí que es verdad que este punto sí que Sí. nos pasa. Aquí tengo una pequeña pregunta que también me surge fuera del guión que sigo, y es si crees que, por ejemplo, un freelance o una empresa más pequeñita, porque por suerte tú también trabajas en entornos súper grandes o has trabajado en empresas súper grandes, ¿crees que se puede hacer CRO debido también a la limitación económica que ellos o esas propias empresas puedan tener, ¿no? A la hora de adquirir herramientas? ¿Tú crees que sí o es complicado? O sea, yo creo que sí, o sea, a nivel de freelance igual me parece un poco más complicado. Esto también es una opinión súper personal porque siento que para hacer como un poco la parte de CRO tienes que estar muy implicado, o sea, requiere muchas horas de conocer mucho el negocio, ¿sabes? De tener muy claro qué es lo que quiere el cliente. Y sobre todo, ya no solo como en plan un objetivo o un KPI que se cierre, que obviamente va a ser pues o aumentar las ventas o aumentar la interacción o lo que sea, que esto es evidente, sino que también muchas veces te lleva un paso más allá de la conversión a contrato o de mejorar, nosotros que trabajamos también con Paid, de mejorar el coste por lead y al final eso te lleva de una investigación y de estar muy metida en el negocio que te hace pensar, vale, pues esto igual es porque yo que sé, como estar muy al día de la competencia, estar muy al día de Ujú. lo que busca la gente, que también tú sabes que de repente hoy se busca una palabra y de repente mañana otra porque un anuncio ha influido Sí. en esto. Entonces siento como que es complicado, pero por tema de posibilidades, de herramientas y tal, yo creo que sí. O sea, por ese Ujú. punto sí. Genial, genial. Y luego, yendo un poco más hacia el impacto que está teniendo, como bien comentas, sí o sí, los SEOs
al final vamos a tener que saber bastante sobre CRO de aquí a futuro porque además, sobre todo como está cambiando un poco el panorama, eh, ya vas a tener que influir también en esa parte del usuario de que convierta más, dar ese punto extra, ¿no? Cuando hablamos de aumentar conversiones, ¿cómo puede el tráfico orgánico optimizado influir en los resultados de CRO? Que justo lo comentábamos un poco, o más allá, reformulo un poco la pregunta. En tu experiencia, ¿crees que el tráfico orgánico es de los canales que más reportan luego ventas o crees que la parte de paid... bueno, sé que depende la respuesta, pero más o menos según tu experiencia, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo realmente que el canal que más genera conversiones es Paid, porque al final o sea, las landings están creadas para eso, para convertir e incluso si te das cuenta, nosotros como usuarios también realizamos como una acción muy agresiva enfocada a conversión, que es literal, en plan, tú das a a los primeros resultados cuando sabes que es un anuncio porque realmente o sea, tienes una rapidez que no esperas a bajar y a estar buscando cuál es exactamente la respuesta que más te llama la atención, ¿sabes? Entonces, a nivel de que genera más conversiones, por lo menos por la experiencia que yo tengo, es el canal de Paid, pero sí que es verdad que a nivel del tráfico optimizado de SEO, que era un poco la pregunta inicial, Ujú. ayuda un montón. O sea, no tiene nada que ver que tú, por ejemplo, que también nos lo encontramos y tú habrás trabajado mil veces con esto, con webs que en principio se han impulsado su posicionamiento con artículos, por ejemplo, de blog y estas maneras que Ujú. se tuvo de empezar el SEO, que al final esos artículos ahora mismo y a nivel de conversión igual son los que hacen que la página en sí posicione y genere muchísimas visitas, pero en términos de ventas no te genera ventas porque no es un tráfico enfocado a negocios. Sí que será un tráfico optimizado porque te ayuda a posicionar, pero no es un tráfico que te genere conversiones o que esté enfocado para ello. Entonces sí que Vale. es verdad que en este punto, pues evidentemente cuando tú coges una web y se trabaja el SEO, Ujú. al final tú solamente haces como, por así decirlo, una auditoría pura de CRO, de decir, vale, ¿qué es lo que puede estar fallando? Pues haces como, bueno, muchas maniobras que luego interpreto que hablaremos, pero en Ujú. principio no te centras en que hay un problema en SEO, ¿sabes? Porque al final tú has hecho el análisis previo que te he comentado antes que nosotros hacíamos de basarnos un poco en estas herramientas y ver si realmente se responde a la intención de búsqueda, si están los contenidos que vamos, que no somos, yo no soy experta en SEO, empecé en Ujú. SEO, pero solo tengo la base, pero sí que es verdad que a mí me Ujú. ayuda mucho a ver si hay un claro problema de optimización de contenido o no. Y me facilita mucho para mejorar las conversiones porque este paso es como que lo saltamos. Si, por ejemplo, a nosotros nos llega un cliente que tiene un problema en SEO, lo primero derivamos al equipo de SEO porque es que poco se puede hacer Claro. si no se toca primero esta parte o si no está muy bien optimizada esta parte. Claro, totalmente. De hecho, al principio de la respuesta comentabas de estos blogs que crecieron y que siguen creciendo, ¿no? En base a visitas y tal, pero que no convierten, pero que Hmm. o sea, el día de mañana, sobre todo con la implementación ahora también de AI Overviews, que es como una respuesta generativa que va a aparecer dentro de poco en España, que ya está en Estados Unidos, en Brasil y en algunos países más, pues ahí va a ser muy complicado que transaccione algún artículo que sea totalmente informacional, si es que ya lo venía haciendo, que dudo mucho que, por ejemplo, que es el SEO vaya a transaccionar hacia que alguien contrate mis servicios, por ejemplo, ¿no? Es casi imposible. Ya. Pero bueno, el día de mañana todavía menos. Sí que es verdad que con algún cliente que sí que vemos que al final tú te posicionas y este tipo de artículos de blog que parece como que en muchas ocasiones o sea, no son convertibles o tú mismo dices, no, son artículos informacionales, pero sí que es verdad que los puedes utilizar o nosotros sí que hacemos la estrategia también de blog con CRO, porque sí Ujú. que es verdad que al final, imagínate que eres una empresa de coches y te dedicas Claro. a hacer renting o ventas de coches, tú al final primero le puedes, o sea, estas páginas de blog ayudan a posicionarse, pero también a asesorar al usuario sobre, pues yo que sé, qué es el renting flexible o qué es Ujú. el renting de 12 24 meses o cualquier duda que tenga este tipo de usuario y luego tú le enfocas a partir de haber resuelto esta duda, le enfocas un poco pues a ese e-commerce que tenga el propio cliente. Entonces sí que es verdad que aquí no se va a generar una conversión a no ser que tenga un chat
con míticas respuestas y tal, pero sí que le puedes guiar a que genere esas conversiones aunque sea en el e-commerce. O sea, sí que lo puedes utilizar como la primera parte del funnel de interacción Exacto. para Ujú. conseguir esa venta final. Sí, sí, totalmente. Dependiendo mucho de la venta, creo que, o sea, las informaciones informacionales van a seguir siendo fundamentales para esa parte alta del funnel y luego si se cubren bien las siguientes partes que son, bueno, la parte media y la parte baja del funnel también a través del enlazado interno, entre otras cosas, aparte de cosas que se hagan en CRO a nivel de SEO, creo que se puede llevar muy bien al usuario hacia donde tú quieres que al final transaccione y luego a lo mejor en la landing final sí que estaría bien darlo todo a nivel de CRO y poner Justo, toda la carne sobre el asador, ¿no? justo. Genial. ¿Y hay alguna métrica que consideres clave o que, por ejemplo, cuando haya una campaña o estéis gestionando algún proyecto de SEO que tú digas, joder, esto está funcionando bien para convertir, o sea, está convirtiendo bien, ¿en qué KPI más o menos te suele fiar? A ver, realmente, bueno, esto depende bastante, ya te he dicho, porque al final pues hay negocios que son súper conocidos y venden solos, o por ejemplo ahora con esto de TikTok, que Ujú. cualquier marca de lujo, de moda, de esto, pues es que es muy fácil venderla, la verdad. Entonces no hace falta ni basarte en métricas porque de repente ves un pico impresionante en el canal de TikTok y vendes solo, literalmente Ujú. vendes solo. Pero sí, no, sí que es verdad que nosotros nos fijamos obviamente en si es un e-commerce en transacciones y en purchase, si es una empresa, obviamente un B2B, pues en leads, en llamadas, depende un poco del objetivo del negocio. Pero nos fijamos si es que sobre todo en el CR, o sea, en las conversiones, pero sí que es verdad que si estas conversiones por lo que sea bajan, que tenemos también picos de baja y que muchas veces en webs donde en principio todo va bien, puede pasar que por lo que sea o porque les han bajado una posición en la SERP, porque están estos competidores que luchan muchísimo en la SERP por las dos primeras posiciones, obviamente cuando bajas a la segunda o cuando subes a la primera son conversiones que se notan muchísimo y que afectan con muchísimas pérdidas o ganancias de leads y de llamadas. Entonces, en este sentido, intentamos hacer como una estrategia porque a nosotros nos ha servido y basarnos también en la interacción. O sea, en los Ujú. clics a esos banners o en los clics a... Porque al final nos da la sensación, que ya te digo que no soy experta en SEO, pero sí que es verdad que trabajando con el equipo nos da la sensación de que cuanto más un usuario hace clic o se pasa un tiempo en esa URL, aunque no genere en sí una conversión, pero se ha movido por ella, ha hecho clic en CTAs y luego igual no deja el lead, pero por lo menos eso nos da posiciones y también nos ha afectado al SEO de forma positiva. O sea, Ujú. nos sirve para mejorar la interacción y para que el usuario se quede más tiempo en nuestra página e igual conseguir el lead final o si no para seguir trabajando esa interacción inicial. Genial, genial. Aparte de todo esto, justo has mencionado un evento que es el de Purchase, pero claro, para que se genere ese evento tienes que estar Sí, midiéndolo, ¿no? Entonces, hombre, claro, sí. sin medición, aquí creo que estamos de acuerdo, ¿no? No hay, o sea, no se puede hacer CRO y aparte creo que no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Porque no hay datos. Entonces creo que aquí estamos de acuerdo, Claro. ¿no? Y todo el mundo O que esté sea, escuchando, vaya. los datos es súper importante, claro. También nos hemos encontrado que muchísimas personas y muchísimas empresas muy importantes no miden o no miden como partes que son realmente importantes o no se Ujú. aseguran de si el lead está midiéndose correctamente, que esto pasa muchísimo, tanto en search o en canales de paid como en orgánico. Entonces, claro, partimos de que al final no vale solo con los eventos que te da Analytics por defecto, porque también incluso el submit que Analytics te da por defecto depende de lo que en sí el código considere un submit. Entonces muchas Ujú. veces no siempre nos da como un lead final y a nosotros nos ha dado muchos problemas eso porque no te cuadra luego en el CRM si es que el cliente tiene CRM o en los leads que el cliente cuenta sin más. Entonces, sí, tenemos que partir de una medición, eso es más importante que todo, o sea, lo primero es tener datos y luego poder interpretar esos datos, porque sin datos Ujú. no podemos hacer nada. Genial, genial. De aquí creo que estamos todos de acuerdo que Sí. sin datos no se puede reportar.
o bueno, sin medición, sobre todo más en temas de e-commerce, o por lo menos no vas a tener una visión clara y concisa de por dónde tiene que ir un poco tu estrategia, ¿no? Antes de Total. meterme con la parte de estrategias que se hacen en CRO, más SEO y así, y en herramientas y métricas, ¿crees que un CRO sí o sí tiene que saber partes de analítica, tiene que saber pues la creación de eventos en GTM, JFrog, etcétera? ¿Es indispensable o crees que no? A ver, esto me pasa un poco como lo de SEO. Yo realmente he tenido también la suerte de aprender a todo el tema de Google Tag Manager gracias a Publicis, porque al final, pues eso, yo venía de cliente y al final en cliente pues se trabaja de otra forma y en agencias se trabaja de otra manera. Y al final Ujú. sí que es verdad que a mí me parece que es mucho más ágil, pero claro, es que al final entonces, si lo piensas, abarca todas las disciplinas, porque la siguiente pregunta es si deberíamos saber también de Google Ads o de estrategias de paid para poder Ya. optimizar las comisiones. Entonces, teniendo en cuenta que todas las respuestas pueden ser sí, pero también entiendo que, claro, no puede ser todas las áreas en una sola figura, porque entonces o sea, te vuelves loco sobre todo. Pero sí que es verdad que a mi experiencia personal, me ha ayudado muchísimo saber de crear eventos, porque al final es mucho más ágil, ¿no? Tú de repente pues creas un banner y lo mides al momento Ujú. Claro. y reportas al cliente y todo es mucho más fácil también personalmente tener una base bastante buena de analytics o de cualquier herramienta analítica te ayuda a interpretar esos datos y hacer esta auditoría inicial, pero sí que es verdad que hay gente que directamente se los pasa al equipo de data y que les funciona genial también. Pero Ujú. como también la base que yo tengo como con Selectra fue un poco este análisis que hacíamos nosotros, pues yo lo sigo haciendo así, o sea, analizo yo los datos, pero sí que es verdad que la parte de Google Tag Manager es bastante prescindible, o sea, no necesitas Ujú. saber de Google Tag Manager o de crear eventos para ser CRO ni nada de eso, pero sí que necesitas saber interpretar datos. O sea, no Vale, ser o sea analista, que pero saber leer esos datos es importante. interpretación de datos, sí. Vamos, que básicamente no indispensable, pero sí que estaría bien saberlo. O sea, te ayuda, Justo. obvio. Vale, Claro. y ahora saltando un poco al bloque de estrategias que realizáis y herramientas que se utilizan dentro del CRO, se habla mucho dentro de vuestro sector, ¿no? Y a nivel genérico de los test A/B. ¿Hasta qué punto crees que estos pueden afectar o mejorar el rendimiento a nivel de SEO o las tasas de conversión? A ver, esta es una pregunta que siempre se hace. Realmente a nivel de SEO, el rendimiento, claro, estas herramientas funcionan con un script que se implementa en la web de SEO. ¿Qué pasa con Ujú. este script? Que afecta a la carga, Va por evidentemente. ahí la pregunta. Claro, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que sí que es verdad que cuando tú trabajas en sectores que están muy competidos y que sobre todo solo os posicionáis o yo qué sé, o habéis luchado por tener como un contenido súper optimizado a nivel de Core Web Vitals y estas métricas, obviamente esto te va a afectar y esto es algo que 100% pasa, sobre todo cuando tú estás haciendo un experimento que yo que sé, que tiene un peso diferente a otro o lo que sea, esto Ujú. obviamente te va a afectar. Incluso hay scripts que según el cliente tú los metes como de forma más indefinida, por así decirlo, que esto se puede crear. Entonces, claro, esto te va a afectar a la carga. Depende de los beneficios que te dé, te merece o no la pena, porque sí que es verdad que siempre que se hace este tipo de maniobras o de estrategias es porque te merece la pena a nivel de negocio. Ujú. O sea, nadie va a Total. hacer un experimento que te ralentice la web si no te merece la pena a nivel de conversiones o de negocio en sí, que no sé cuál sería el objetivo principal, pero a nivel de rendimiento en SEO, claro que te puede afectar. O sea, yo nunca he Ujú. tenido un problema en sí de decir, madre mía, me he cargado el posicionamiento, nunca, menos mal, también te digo, pero sí que es verdad que es algo que comentamos, en plan, el script ralentiza la carga de la web, obviamente, y es más, con algunos clientes que tienen como mucha seguridad al implementar estos scripts y les hacen como cargar más lento y cosas un poco a nivel Claro. de desarrollo que nos vamos encontrando nosotros
que decimos, es que claro, al final no deja de ser pues que estás metiendo como una capa y que obviamente tiene un peso. Sí, Pero vamos, que de momento te digo que al final depende también de cuánto dejes que corra el experimento, pero siempre merece la pena porque al final siempre te va a dar una hipótesis, o buena o mala, pero siempre va a claro, tener como un resultado que digas, ah, pues mira, por aquí no era, o por aquí sí que era. Entonces, bueno, justo, pues afectar justo. afecta, Sí, sí, pero merece justo. Yo creo que merece mucho la pena. De hecho, cuando he trabajado contigo, pues más o menos justo teníamos este tipo de debates, de ahí también un poco la pregunta. Pero yo creo que si dejas correr el experimento tampoco demasiado y con ello vas a sacar insights súper imprescindibles o importantes, digamos, que luego vas a poder aplicar a toda tu estrategia SEO durante X meses, creo que sí que compensa que por un cierto periodo de tiempo muy limitado puedas estar perdiendo un segundo de carga, ¿no? O que, vamos, que los Core Web Vitals te empeoren vamos, un mínimo, ¿no? Yo creo que sí que justo. compensa para la data que luego tú recibes para implementarla dentro de tus estrategias, ¿no? ¿Y considerarías que hay o qué tipos de herramientas podemos conocer o cuáles utilizas tú en tu día a día y consideras imprescindibles y cómo pueden aportar Eh, valor? A ver, pues como herramientas imprescindibles, sobre todo, obviamente la herramienta de test A/B que utilices, que nosotros trabajamos un poco con todas en función del cliente, nos adaptamos o a la que tenga el cliente o a la que utiliza Publicis en sí. Pero también utilizamos bastante mapas de calor, que en nuestro caso pasa un poco lo mismo. Hay clientes que utilizan pues o Clarity o Hotjar o cualquier herramienta, es que son Ujú, todas más o menos iguales, pero a nosotros nos sirve mucho para sacar insight y es más, lo utilizamos casi siempre. O también utilizamos herramientas o research para conocer al usuario, que esto también nos da pistas, sobre todo cuando vamos muy perdidos o cuando es un cliente muy complicado de conseguir conversiones. O sea, hay clientes muy complicados porque la conversión es muy cara. O sea, te hablo de mucho dinero, miles de euros. ujú, Entonces, al final esto te hace como que digas, Dios mío, a ver cómo enfoco este contenido porque es un nicho muy nicho, es mucho dinero, captar el lead de tanto dinero es muy complicado, no es muy conocido, lo busca poca gente, entonces al final, pues igual con Analytics no vale, ¿sabes? No te vale decir, vale, genial, me dirijo a un público de X o Y y hace clic aquí, porque dices, ujú, y con eso que saco. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hemos utilizado en muchas ocasiones herramientas como para ver qué es exactamente lo que quiere el usuario, o sea, este research inicial de qué problema tienes y yo te lo doy a modo de banner o a modo de timeform embebido o lo que sea. O sea, en plan, te hago ujú, como un diseño que te ayude a lo que tú quieres. ujú. Y estas son realmente las tres herramientas principales. Ya te digo que sobre todo con la que más trabajamos es con la de A/B testing porque es la principal. Sí que es verdad que sabemos que mucha gente de CRO hace como un previo análisis de herramientas para ver si va a salir mal o bien el experimento, pero es que a mí personalmente me parece muy complicado hacer esto en una agencia por tiempos de Claro. saber si a ti te va a salir bien o mal. Nosotros hacemos un seguimiento siempre de datos los 3 siguientes meses para ver si hemos seguido mejorando en conversiones. Además es que el cliente lo nota, ¿sabes? Porque sobre todo, bueno, en Paid es evidente que lo nota, pero cuando Ujú. trabajamos en Organic también lo nota, sobre todo si vas a ventas. Pero creemos que al final la mejora sí que se nota rápido a nivel de negocio, entonces nos parece complicado por, ya te digo, a nosotros, por los tiempos que manejamos, Ujú. sobre todo de los experimentos y los objetivos que tenemos, trabajar con herramientas previas para ver si el experimento en sí va a funcionar o no. Al final es una hipótesis, puede funcionar o puede no funcionar, no tenemos la Ujú. solución, ojalá la tuviéramos. Sí, Pero sí, bueno, total. en principio esas tres. De hecho es eso, ¿no? Es un poco experimentar, como el propio CRO indica. Entonces hemos dicho A/B testing, Hotjar y Microsoft Clarity, ¿no? Son las típicas que más se Sí, son utilizan. las. Y Desde luego alguna que de desapareció, ahora no recuerdo el nombre, desde que desapareció la Google herramienta Optimize. Google Optimize, exacto, desde que desapareció esa, creo que están siendo Sí, las referentes. justo. Vale, ¿y cuáles son, si por ejemplo tuvieras que hablar con una persona de SEO, ¿no? En el día a día,
¿cuáles son las métricas que le recomendarías que mirase para detectar oportunidades de optimización a nivel de CRO o que ellos digan, o tú por ejemplo le puedas decir, oye, si ves que esta métrica sube o baja, dímelo porque igual tenemos que montar una estrategia de CRO. Y independientemente, bueno, independientemente no, pero si es un e-commerce entiendo que algunas y si es uno de servicios serán otras. Bueno, realmente, por ejemplo, o sea, yo creo que al final a nivel de CRO, el SEO lo que más va a notar son, pues, o los leads o las llamadas, o sea, a lo que esté optimizado esa web. Obviamente, como tú Ujú, has dicho, si es un e-commerce, pues son o transacciones o ingresos, un poco depende, pero bueno, realmente, claro, es que solo te puedes fijar en esas métricas para ver si algo va mal. O sea, porque al ujú, final te pueden bajar las sesiones, pero se pueden mantener las ventas o los leads o las llamadas, que eso es un poco de lo que se trata, sobre todo cuando optimizas el CRO y el SEO, que si de repente hay un periodo en el que SEO baja por estacionalidad, pues que ujú, no te bajen mucho la tasa de conversión, ¿sabes? Que se mantenga. Entonces, pues yo la verdad que o por lo menos el equipo de SEO en lo que se basa siempre, sigue siendo como en llamadas, leads, transacciones, para ver si hay un problema, que ya te digo que no se puede solucionar en principio optimizando ese contenido a SEO, pero sí se puede analizar y ver si es un problema pues eso, de CRO, si es simplemente una cosa pues estacional y que pues ujú, obviamente los leads van a bajar, o si se puede hacer algo porque realmente preocupe. ujú. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto podría llevar, o depende, supongo, del proyecto, ¿no? Porque en SEO al final, bueno, también es un poco indefinido, pero ¿cuánto podría durar más o menos o cómo trabajáis el día a día en las campañas de CRO? ¿Más por sprints o es más lineal mensualmente o cómo lo hacéis? O sea, depende un poco realmente, imagínate o sea, si, por ejemplo, si viniese de SEO, dices, porque si viene de Paid se trabaja diferente, si viene de SEO, En ambas, en eh, ambas. Ujú, en ambas, o sea, en Paid al final creo que es más ágil porque haces una auditoría previa, pero en esta auditoría se analiza más Google Ads y es un poco más concreto porque ya te digo que la intención de búsqueda es mucho más agresiva. Pero si trabajas la parte oye, ya, imagínate el tiempo sería, pues en hacer una auditoría se puede tardar 2, 3 semanas, más o menos, también te ujú, digo, depende del volumen, obviamente, ujú. y depende de las landings y de a qué están enfocadas las landings, y bueno, de mil factores, pero 2, 3 semanas una auditoría, eso siempre, en tener como datos tanto en un canal como en otro, o sea, tanto en SEO como en Paid, pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, en Paid tú si aciertas con una landing, lo normal es que todas sigan la misma arquitectura, ¿sabes? En plan, Ujú, pues es que no sé qué ejemplo específico contarte, pero lo que sí que pasa mucho es que hay un exceso de CTAs en Paid, por ejemplo, y el usuario no sabe dónde mirar. Entonces, si tú aciertas un poco con esto, en una campaña o en otra o normalmente has acertado ya un poco con el problema principal, aunque luego hagas ajustes y sigas investigando y sigas haciendo hipótesis, etcétera, el principal problema lo has acertado, pero en CRO es mucho más lento porque lo primero, porque normalmente una página se divide de muchas verticales y no en todas va a funcionar lo mismo. O sea, ujú. si es una, pues si es un comparador, por ejemplo, tiene verticales de todo tipo y son negocios diferentes. Si es una venta de coches tendrá muchos modelos, cada modelo va enfocado a un público objetivo diferente. Entonces esto ya sí que lleva, o sea, es un mantenimiento anual, en el caso orgánico siempre. Ujú. Se hace como un análisis por verticales, se analiza el público objetivo, la categoría de dispositivo, bueno, todo, la competencia, la interacción, la conversión, o sea, es que es un análisis súper exhaustivo, entonces pues se tarda bastante más, sobre todo en ponerte a trabajar, porque también sigues unos objetivos de negocio y quizá a negocio le interese más, pues yo qué sé, Claro, en plan, los moverlo coches. rápido, ¿no? Ujú. Claro, o sea, es que depende un poco de todo, de los objetivos, de la marca, del canal, de todo. Pero sí que es verdad que en Paid se puede trabajar un one shot, pero en orgánico siempre recomendamos un mantenimiento, sobre todo porque exige de un seguimiento constante, porque en SEO todo cambia muy rápido, o sea, las keywords cambian muy rápido, de repente hoy buscas una cosa, mañana otra, sobre todo si tu marca
pues ahora mismo, pues no sé, estas marcas como Charlotte Tilbury o estas marcas de Ujú, maquillaje que están, pues es que la estrategia al final, si te diriges a de repente a niñas pequeñas, más pequeñas, o tu público ujú, objetivo es súper amplio, tienes que hacer varias estrategias. Entonces en este punto es más costoso y tardas ujú. más. Sí, que por ejemplo, quizás a lo largo del año pues, se pueden abordar varios tipos de estrategia para diferentes tipos también de públicos, ¿no? Dependiendo de cómo vayan influyendo también las búsquedas a nivel del año y de la época del año. Entiendo, ¿no? Justo. Hmm. Has comentado justo que hay un error muy clásico, ¿no? En las landing pages y es verdad que sobre todo en las de Pay que van agresivamente a por la venta y que yo alguna vez lo he mirado a modo de info porque no, obviamente no suelo entrar mucho en ellas. Pero ¿cuáles son los errores más clásicos que te has encontrado a nivel de CRO? O sea, que tú digas, esto creo que hay que mejorarlo por eso, porque tiene 200 CTAs, la velocidad de carga está mal. ¿Cuáles son los más típicos que te sueles encontrar en el día a día? Pues muchísimas realmente webs utilizan la misma landing de SEO en paid y eso claramente no suele dar buenos resultados o podría dar resultados mejores porque al final Ujú, son usuarios diferentes. Al final en SEO, y si tú analizas métricas como por ejemplo el scroll, en SEO la gente se detiene a leer y realmente hay un scroll que te hace, bueno, o si analizas los clics en H2 o cualquier cosa, obviamente la gente realmente muchos bajan hasta abajo y leen, pero es que en Paid esto no pasa porque es como una conversión más agresiva, más fácil y, ujú. y muchas veces ese es el principal problema o sobre todo como que no, o sea, la landing, por ejemplo, en Paid es... puede ser mucho más corta, no necesitas tanta información porque la gente no va a leer y en SEO sí. Entonces, Ujú. pues bueno, esto también coincide con el segundo punto, que es que las landings están sobrecargadas, entonces hay demasiado contenido y no hay como titulares que te digan por aquí, o sea, por ejemplo, en landings de universidades, te pongo un ejemplo que esto es que se lleva mucho ahora, al Ujú. final no van a leerte normalmente pues todas las asignaturas que tiene la universidad que vas a contratar como público objetivo que tienes pues 18 años, no vas a leer las asignaturas de cuarto, o no es lo normal, quiero decir. Claro. Yo personalmente no lo he leído, ni las del máster que estoy haciendo ahora, que voy a, no sé, que voy a cursar las asignaturas en 6 meses, porque tampoco, es que no me voy a acordar. Entonces yo creo Ujú. como que es como organizar la información de forma como más clara, más sencilla para el usuario, para que sea, en principio, captar el lead, y luego ya vemos cómo se convierte, pero en principio como captar el lead y generar esa atención de primeras. Luego, obviamente, los CTAs sobrecargados o muchas veces poner como botones como CTAs, esto también Ujú. pasa bastante y al final es que sobrecargas al usuario y no sabe dónde hacer clic. Total. Eh, es que pasan muchísimas cosas, también muchísimas veces no se analiza la categoría del dispositivo, que esto es súper importante porque a veces te estás dirigiendo a un usuario quizá que solo has trabajado la landing en desktop y el usuario te entra un 90% en mobile. Entonces luego cuando tú te metes en mobile dices, Dios, con lo bien que está en desktop y luego en mobile no está adaptada. Entonces te salen pues módulos enormes o como una landing difícil a nivel de usabilidad, ¿sabes? Que Ujú. dices, Dios mío, qué rabia, porque es como un error bastante fácil de solventar, porque simplemente requiere de un análisis inicial en dispositivos. Y bueno, esos son unos cuantos, pero realmente hay un montón. Total. Sí, sí, entiendo que cada día es un mundo, o sea, un mundo Sí, y ves, claro, errores diferentes, ¿no? total. Y luego, ahora has mencionado como todos los errores que más o menos, bueno, varios de los errores que te encuentras día a día, pero sin decir el nombre del proyecto, que no hace falta, ¿recuerdas algún nombre, o sea, perdón, algún proyecto en el que hayas movido alguna serie de palancas o cómo hayas estructurado la estrategia de CRO que haya sido clave luego para mejorar el rendimiento SEO y conversiones? Bueno, más bien el rendimiento SEO no, sino No. las propias conversiones de la web, sí. Sí, la verdad que, por ponerte un ejemplo, hay una landing que trabajamos con el equipo de UX que la verdad que los resultados han sido bastante buenos, que tenía un problema y es que se había trabajado una estrategia en paid, que bueno, esto también te puede servir para SEO,
se estaba Bien. empujando por unas keywords o los términos de búsqueda eran unos que luego aterrizabas a la landing y como no se había hecho conjunto, porque al final, claro, como trabajamos en una agencia, pues de repente hay, o sea, en plan, pues la agencia, en este caso de Paid, no trabajaba con nosotros, entonces era externa, entonces pues ella, o sea, se había hecho como una estrategia, pero no se Ujú. había hablado con las dos partes, o sea, con nosotros, con CRO y con UX. Entonces, claro, cuando nos pusimos a hacer el análisis este inicial de ver por qué keywords entraba el usuario, qué términos de búsqueda tenía la landing en sí, nos dimos cuenta que es que, claro, se estaba pujando por una cosa y el usuario Ujú. aterrizaba y veía otra cosa. Entonces era evidente que no tuviese conversiones porque no se entendía la landing. O sea, de Claro, repente se pujaba por, pues no sé, por reloj y aterrizabas y veías un botón. Entonces, claro. O claro, sea, yo interpreto que el intención de usuario búsqueda, ¿no? La intención justo, o de sea, búsqueda no se estaba cumpliendo. Claro. claro, es que a veces es como, o sea, es mucho más simple que literalmente ni siquiera es en sí CRO, es como tener como una estrategia, ¿sabes? Como una Ujú. estrategia común y evidentemente o sea, partimos de la base de que esa landing estaba bien hecha a nivel de usabilidad, estaba optimizada en mobile, tenía los botones bien, o sea, partíamos de que tenía un problema de conversiones pero no sabían el qué, ¿sabes? Y es más, Ujú. cuando en principio te encuentras estas landings que están súper bien, o sea, visualmente no has hecho un análisis de qué CTA no funciona o de por qué tal, Ujú. pero tú dices, Dios mío, pues, ¿qué puede estar pasando? ¿Sabes? ¿Qué palanca falla si a priori todo va bien? Y luego es un problema como que la estrategia no ha sido como común, o sea, que no es Ujú. más que pararte a pensar y pararte a analizar de primeras, pues las keywords una vez más, o sea, la O intención de sea búsqueda que del... movisteis la estrategia de paid y con ello repercutió directamente Bueno, realmente en el adaptamos su rendimiento. estrategia a la landing. Ah, vale, vale, Claro, vale. porque en Al Pace iba contrario. bien, o sea, el CTR era altísimo, o sea, todo iba genial, ¿sabes? El problema simplemente era como que de primeras no respondía, o sea, lo A la que luego hacías intención. Ujú. scroll, claro, y respondía perfectamente, pero de primeras no se entendía, entonces era sencillo. Ujú. Ok, ok. Interesante. La verdad, esto es sobre todo muy importante bueno, para justo en el podcast habla un poco, bueno, este episodio estamos hablando de cómo trabajar la parte de SEO y de paid conjunta, pues es igual para cualquier disciplina que haya dentro del marketing digital. Es súper importante que las estrategias vayan conjuntas y de la mano y que todos estén en la misma parte, digamos, en la misma hoja de ruta para que la estrategia sea conjunta, porque si no, luego puede pasar este tipo de cosas donde estamos desperdiciando también mucho, bueno, dinero en este caso, o Sí, recursos o energía, ¿no? De los total. equipos. Vale, y luego para terminar un par de preguntas, una sobre las tendencias de CRO que crees que puedan impactar en SEO, cuáles crees que van a influir o lo que hemos hablado, si un SEO crees que se va a tener que reconvertir, entre comillas, o va a tener que aprender a marchas forzadas, aunque sea sobre CRO, ¿cómo lo ves? Pues de primeras yo te diría un poco lo que hemos comentado antes de que creo que al final va a tener que estar enfocado a resultados. O sea, no a resultados de tanto de usuarios, de sesiones, sino a resultados de negocio. O sea, yo creo que esto sí que al final acabará evolucionando, pero pues por objetivos del cliente, porque muchas veces yo creo que se confunde, y a nosotros nos pasa el SEO con el CRO, que se confunde, porque un cliente no sabe diferenciar de primeras si porque Ujú. el SEO no mejora sus objetivos de negocio, ¿sabes? O sea, tienes que tener como un conocimiento en marketing digital bastante amplio para entender que si tú trabajas el SEO puede que no te dé resultados a ventas o a leads, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final este enfoque de resultados va a ser como que va a tener que ir de la mano o bien trabajar las dos disciplinas de la mano o bien ese enfoque en resultados y ese conocimiento de decir, vale, pues ahora que he optimizado el artículo, cómo muevo las palancas para que me dé pues llamadas o Ujú. ventas. Genial, genial. Y luego que a una persona que, por ejemplo, está ahí atascada con sus conversiones a nivel de SEO, ¿no? Que dice, pues eso, estoy a punto de perder mi cliente o veo que no estoy generando las ventas que realmente el cliente espera de mí, sí que está incrementando las visitas. ¿Qué consejo le darías? O
para integrar o no la parte de CRO en sus proyectos y maximizar la parte de conversiones? A ver, yo creo realmente que hablan los datos ahí, porque al final si tú tienes una buena estrategia de SEO y tú enseñas que los datos no funcionan a nivel de conversiones, que es un poco las métricas que antes hemos comentado que nos podíamos fijar para ver si algo no iba bien, o sea, si tú tienes... posicionas bien, las keywords son las que son y está todo bien hecho a nivel de SEO, y las métricas de conversiones no aumentan, aquí yo creo que es cuando te das cuenta de que puedes mejorar la parte esta de CRO en sí, o que lo Ujú. necesitas, o que necesitas una estrategia conjunta de hacer pues artículos conjuntos o hacer una prueba a optimizar las URLs con más visitas y ver qué impacto tiene esto en negocio. Ujú. Entonces, obviamente yo creo que eso es algo que si trabajas el SEO y todo va bien, pero no mejoras la palanca de conversión, es algo que con datos es muy fácil de justificar, que se necesita Ujú. trabajar. Claro, totalmente. Pues esto nos lo apuntaremos los SEOs porque creo que de aquí en adelante eso va a ser cada vez también más complicado recibir tráfico por lo que comentábamos, ¿no? De estas, bueno, de AI overviews y ChatGPT va a ser muy complicado también conseguir más tráfico, sobre todo en esas más informacionales. Pero bueno, sabemos que hay que trabajar el CRO y traer ventas, que es lo que en realidad busca el cliente, ¿no? Y ya para finalizar, seguro que hay mucha gente que está estudiando máster o incluso que ha hecho SEO como tú y se quiere dedicar al CRO. ¿Qué consejos le darías para aquellos que quieren adentrarse en este mundo y quieran, bueno, pues empezar en ello? Em, pues, a ver, como consejo, realmente es que yo creo que esto es algo que va un poco como con lo que a ti te gusta, porque al final creo que es que pasas a esta disciplina, pero partes de otra. O sea, no de repente tú estás en el máster y dices, Dios, quiero hacer CRO, o es raro, ¿no? Porque la mayoría de gente no lo conoce. Y luego que realmente creo que es algo que te das cuenta cuando trabajas en otro sector, sea el que sea, que dices, buah, pues me llama más la atención cómo convertir que hacer la estrategia previa a lo que sea, pues o en Paid o en SEO. Entonces yo realmente pues que se lancen a ella, a mí me parece un trabajo muy bonito, obviamente es, o sea, a mí me encanta, pero sí que es verdad que tocas un poco todos los palos. Cuando antes me preguntabas, ¿se necesita saber de esto? No y sí, o sea, al final creo que tienes que saber un poco de todo y sobre todo el trabajo te hace tener que saber un poco de todo. O sea, yo por ejemplo de Google Ads me baila muchísimo las estrategias, no, o sea, solo sé analizar las conversiones en la plataforma y no entiendo las estrategias y tengo al equipo frito con preguntas para entender un poco y al final sé que en algún momento tendré que aprender esas estrategias para poder analizarlas, ¿sabes? Ujú. Porque al final entonces esto es un poco como todo. Creo que al final es como un trabajo también que te genera como mucha ambición y te da mucha satisfacción, sobre todo llegar a objetivos y ver como que lo que haces tiene sentido. Entonces a mí me parece un trabajo súper súper bonito, así que yo obviamente les animo, que Genial. yo también estaba en SEO y también pasarte a esto que en principio ni lo conoces ni sabes si se te va a dar bien de primeras, Ujú. pues es, o sea, te cuesta dar el paso, pero vamos, que yo lo recomiendo un montón. Ujú. Ahí no sé si estamos muy de acuerdo. Yo preferiría que la gente se quede en SEO, que la comunidad todavía sigue siendo muy grande, pero no, sí. Por lo menos eso, saber de ambas disciplinas creo que es clave y creo que incrementar al final, que es lo que buscamos, bueno, digamos, el retorno de la inversión que está haciendo nuestro cliente es clave y es Justo. hacia lo que tenemos que trabajar todos. Pues nada, Ana, ha sido un placer tenerte aquí. Yo personalmente me llevo un montón de conocimiento sobre CRO y sobre cómo obviamente aplicarlo a nuestras estrategias de SEO y espero que la gente que la haya escuchado piense igual que yo. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. También, ¿dónde te podemos seguir? ¿En LinkedIn? Claro, en mi LinkedIn, Ana Sanz Ruiz. Pues nada, muchas Así gracias que nada, por venir. muchísimas gracias, Fran. Un placer haber Nada, estado aquí contigo también. nada, seguro que habrá otro episodio también debatiendo más de nuevo sobre CRO y SEO. Nada, nos Genial. vemos en la próxima. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego, Chao, chao. gracias. Ah, chao, chao.
podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.